Santo, Santo, tú eres santo, mi Salvador. Digno eres tú, digno eres tú. Muy buenas tardes mis hermanos, soy la hermana Mildred Muñoz, miembro del cuerpo directivo de la Iglesia Cristiana Maipú Oriente, y en esta hora, por misericordia del Señor, compartiré un mensaje de la palabra del Señor que Él me ha entregado. Esta se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y le daré lectura en el nombre del Señor. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. En esta hora quisiera invitarles a orar al Señor para que Él tome dominio de esta palabra y Él use mis labios para entregar lo que usted necesita. Cerremos nuestros ojitos. Padre eterno, celestial, en esta hora, Padre bendito, vamos al trono de tu gracia a través de tu Hijo Jesús, Señor, para agradecerte primeramente este tiempo, Señor, que tú nos das para poder escuchar de tu palabra, para escucharte a ti, Señor. Hoy se abre tu boca, Señor, para llenar nuestras vasijas, para llenar nuestros corazones. Te ruego en esta hora que a través de tu Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo, tome dominio de mis labios, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. Que no sea este instrumento, sino que seas tú quien hable, Señor amado. Y, Señor, los hermanos, Señor, que ellos estén dispuestos a escuchar la palabra tuya, porque viene desde los cielos, Señor amado, y se puedan llevar cada porción por misericordia. Señor, gracias por esta gran bendición que tú nos entregas, y todo esto te lo pido y te lo agradezco a través de tu Hijo Jesús, nuestro buen y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Pablo escribe esta segunda epístola a los Corintios pocos meses después de haber escrito la primera, en la cual logró que muchos de los integrantes de la iglesia se arrepintieran, pero habían otros integrantes que hablaban mal del apostolado de Pablo y de su ministerio. Por eso él escribe esta segunda epístola también, entre muchas cosas, para dar a conocer el trabajo que él hacía, el ministerio que él ha sido encomendado, y para hablar de las situaciones que él tuvo que pasar también como apóstol en la viña del Señor. En este capítulo específicamente, capítulo 12, Pablo dice que hacía 14 años Dios le había concedido llegar al tercer cielo. Él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, donde él oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él daba a entender en este capítulo que no era su intención jactarse ni presumir de este privilegio que él había tenido. Él no quería exaltarse, aunque humanamente él podía haberlo hecho. Pero para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltasen a él, le fue dado un aguijón en su carne. Él explica acá en el capítulo 12 que fue un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, para que él no se enaltezca sobremanera. Mis hermanos, a veces Dios nos coloca prueba para mantenernos humildes. Humanamente nos sentimos importantes cuando obtenemos ciertas posesiones, cuando tenemos a lo mejor un poquito más de dinero. Comenzamos a enaltecernos. Si somos pudientes profesionalmente u obtenemos otras cosas, debemos recordar siempre que debemos mantenernos humildes.
Pero Pablo tenía este aguijón que le había entregado un mensajero de Satanás. En la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra aguijón, que es sklops, significa que es algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. También el aguijón es el órgano puntiagudo y penetrante que tienen en el extremo del abdomen los escorpiones y ciertos insectos como las abejas y las avispas. También en sentido figurado se refiere a un estímulo para hacer algo. Y se le llama así también al instrumento puntiagudo que se utiliza para estimular a los animales de carga. Pablo sintió que fue grandemente golpeado por este aguijón, que se atribuye a un dolor crónico. Puede ser que haya tenido migrañas, la fiebre malaria, se habla también, epilepsias, problemas del habla o problemas en su visión, problemas oculares. Pablo aquí en este capítulo habla que le pide al Señor 3 veces que le quitara este aguijón para descansar. Se piensa que Pablo utilizó la palabra hebrea como 3 veces, pero significa que continuamente él estaba orando y pidiéndole probablemente para que el Señor le quitara este aguijón, este problema. ¿Cuántas veces, mi hermano, nosotros no hemos orado reiteradas veces pidiéndole al Señor que Él conteste nuestras oraciones y que saque esa aflicción, ese dolor que tenemos en nuestra vida? Mi hermano, déjeme decirle que Dios siempre contesta la oración, aunque no sea la respuesta que nosotros deseamos, pero no debemos desanimarnos, porque la respuesta de Dios siempre va a ser para beneficio nuestro y para entregar lo mejor de parte del Señor. Eso habla en resumen el capítulo 12, antes de desglosar ahora el capítulo 9 y 10 que hemos leído. El capítulo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Mi hermano, en la palabra gracia en el Nuevo Testamento, o en la palabra griega, significa charis, que significa favor, bendición o bondad. Es una virtud que Dios nos entrega sin dar nada a cambio. La gracia de Dios es para bendición nuestra y no maldición, mi hermano. Es un regalo de parte del Señor, es una virtud, es algo que el Señor nos da sin merecerlo. Como referencia puede buscar usted Efesios capítulo 2 versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por don de Dios, por regalo de Él somos salvos, mi hermano, y eso debemos atesorarlo en nuestros corazones. La gracia de Dios comienza cuando Adán y Eva desobedecieron. Dios pudo haberlos sacrificado, los pudo haber matado, pero Jehová escogió otro camino. La gracia continuó todo el Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó sacrificios en sangre como forma de expiar el pecado de los hombres. Pero no fue la sangre que limpió a los pecadores, mi hermano, sino la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en Él. Esto aparece también como referencia, que usted lo puede buscar en Hebreos capítulo 10 versículo 4, que dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, sino, como usted bien sabe, la gracia del Señor. La gracia de Dios es un regalo. Gracia y misericordia no son lo mismo, pero se llevan muy bien, ¿cierto? La misericordia retiene un castigo que probablemente merecemos, mas la gracia otorga una bendición que no merecemos. Por eso que el tema de la palabra del día de hoy se dice: la gracia de Dios es suficiente en mi vida. Ese es el tema, para que usted lo atesore en su corazón. La gracia de Dios es suficiente en mi vida.
Pablo en su desesperación rogó al Señor que le quitara este aguijón. Y Dios, ¿usted cree que lo pudo haber hecho? Por supuesto que lo pudo haber hecho. Pero Dios prefirió darle la gracia a Pablo, porque era suficiente para su vida. Nosotros no creemos que la gracia de Dios es suficiente hasta que creemos que somos insuficientes, mi hermano. Porque usted muchas veces, por enaltecernos o por sentirnos más importantes, para nosotros la gracia no es suficiente. Pero si nos humillamos delante del Señor y si creemos que somos insuficientes, solamente la gracia de Jehová va a ser suficiente para nuestras vidas. La gracia de Dios es suficiente para su problema, mi hermano. Por eso se llama bástate mi gracia, como dijo el Señor. La gracia de Dios es suficiente. Otra referencia que usted puede buscar a través de la palabra en cuanto a la gracia está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que dice así: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La seguridad de Dios, mi hermano, no se va a retrasar más de lo que podemos soportar. Él va a borrar las angustias, Él va a borrar las imperfecciones. Pero la fe en esa gracia es la palabra clave para soportar el camino estrecho y duro que lleva la vida, mis hermanos. También otra referencia está en Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Mi hermano, la gracia de Dios es la forma en que Dios nos salva. El Evangelio a veces no son buenos consejos, sino que son buenas noticias. Y aún más si el poder de Dios es para salvación. Porque la gracia de Dios, mi hermano, trae poder y Él nos ha dado la salvación. Pero para poder obtenerla también, como dice esta referencia, debemos dejar esos deseos mundanos y vivir bajo sobria, justa y piadosamente este siglo. A veces, mi hermano, sentimos que no podemos más con el problema. Estamos sobrepasados el límite quizás con las deudas. O nos aflige, por ejemplo, tener un hijo que recién se nos ha enfermado o lleva por mucho tiempo enfermo. A veces no tenemos ni siquiera la fuerza de escuchar la palabra, de conectarnos a escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la angustia es mucho más fuerte, es mucho más grande. Pero recuerde, mi hermano, la gracia de Dios es suficiente para nuestra vida. Cuando a veces se acaba la provisión, no hay trabajo, quizá no gozamos de buena salud, siempre, mi hermano, hay mayor gracia. Cuando nos sentimos agotados en el día por los quehaceres, la gracia de Dios es suficiente. El Señor siempre está dispuesto, mi hermano, a proveer, a dar salud, pero sobre todo a darnos salvación y vida eterna, por la gracia de Dios. Cuando recibimos, mi hermano, esa gracia, disfrutamos nuestros estatus y favor y aprobación delante de los ojos del Señor. ¿Qué significa eso? Significa que Dios se agrada de nosotros, que Él tiene su favor dispuesto hacia nosotros y que tenemos su aprobación y su promesa de cuidado. La gracia podía satisfacer las necesidades de Pablo porque es la propia fuerza de Dios. Mis hermanos, la gracia de nuestro Señor es suficiente para sostenerle, para darle fuerza. Es suficiente para que en la dificultad podamos conocer al Señor y su gran amor. Es suficiente para triunfar, es suficiente para salir adelante en victoria, aún teniendo nuestro propio problema, aún teniendo esa aflicción, aún teniendo esa dificultad, podemos salir adelante y triunfar por la gracia del Señor. Mi hermano, la gracia del Señor es indescriptible, porque si se pudiera describir sería finito y ya no sería suficiente, pero es inagotable, es para hoy, es para nosotros, no solamente para Pablo, es para hoy, para usted, mi hermano, para mí. La gracia de Dios es suficiente para su problema. En 2 Corintios 12:9 dice también más abajito:
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuánto no tenemos debilidades? Todos tenemos debilidades. Muchas veces nuestro caminar es difícil por esas debilidades. Nos sentimos frustrados, sentimos que no podemos obtener lo que queremos rápidamente, porque no hemos esforzado tanto y no lo podemos obtener. Nos sentimos inútiles. A veces estamos al punto de desmayar y de tirar por la borda el Evangelio. Quizás nuestro carácter es nuestra mayor debilidad, ¿cierto? Muchas debilidades podemos tener. Pero cuando nos halagan, nos aplauden, nuestro ego comienza a crecer y sentimos que volamos, comenzamos a lo mejor a tratar diferente a las personas porque sentimos que no necesitamos de ellas para poder vivir, porque no necesitamos nada ni de nadie. Una referencia en cuanto a esto, porque podemos tener debilidades y también podemos enaltecernos en ciertas cosas. Está en Salmos capítulo 138, versículo 6, que dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Que el Señor tenga misericordia en esta hora y Él pueda atender a nuestra súplica, que nos podamos humillar delante de su presencia y de sentirnos que somos insuficientes para que sea suficiente la gracia de Dios en nuestra vida. Las debilidades, mi hermano, muchas veces son útiles para mantenernos sencillos y humildes y reconocer que Dios es el grande en nuestra vida, que nosotros somos polvo y sin Dios nada somos. Hay veces, mi hermanos, que nos sentimos impotentes cuando nuestro dinero es insuficiente, nuestra fuerza comienza a disminuir, todo se nos escapa de control. Allí necesitamos de alguien más poderoso y nos encontramos con nuestro Dios en oración. Allí nos maravillamos de aquello que parecía imposible, comienza a ser realidad ante nuestros ojos, porque en nuestra debilidad se manifiesta el poder del Señor, como dice su palabra. Ya dejamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza, sino con las fuerzas del Señor, del Todopoderoso. A través de nuestra debilidad, Dios se muestra al mundo, que somos imperfectos. Él muestra su gran poder. Mi hermano, hace un tiempo escuché un testimonio de un hermano que estaba muy enfermo y que llegó al hospital. Se hospitalizó y el enfermero lo atendió. Y él venía tan enfermo, pero el enfermero vio algo especial. Y se dio cuenta a través de la familia de este hermano que él era cristiano. Y el enfermero se puso a llorar largamente porque él era cristiano pero estaba descarriado, se había alejado de los caminos del Señor. Y lloró tanto porque cuando este hermano enfermo llegó a la sala, él sintió algo especial y sintió que él debía volver al Evangelio. Y le dijo a la familiar de este hermano que él iba a volver, iba a regresar a los caminos del Señor y que se sentía gozoso. ¿Por qué? Porque veía algo especial en él. A través de esa enfermedad, mi hermano, de esa aflicción de este hermano, se salvó una persona, volvió a los caminos esta persona, este enfermero. Por eso que el Señor, a través de esa debilidad o de esa enfermedad, el Señor muestra al mundo su poder. Dice también: por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, como habíamos dicho anteriormente. Para que repose el poder de Cristo, mis hermanos, debemos reconocer que somos los más incapaces e indignos, porque de otra forma no reposaría el poder de Cristo en nuestras vidas. Amén. Vamos a pasar al próximo versículo que dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10. Dice, en el nombre del Señor: por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué somos fuertes, mi hermano? Porque la gracia de Dios es suficiente. Nosotros muchas veces tenemos injusticias en nuestro trabajo,
en nuestra familia, persecuciones, quizás a veces a lo mejor tenemos hasta lo justo en la despensa. A veces el médico puede dar un mal diagnóstico, o quizás con el mal carácter, mi hermano, o aún con esa depresión que llevamos por tiempo. Yo les invito en el nombre del Señor, mis hermanos, que ustedes digan: me gozaré en mis debilidades. ¿Por qué se va a gozar usted en sus debilidades? Porque la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios da fuerzas, transforma y enseña. Mi hermano, el Señor pudo haberle quitado este aguijón a Pablo, pero se dio cuenta que la gracia de Dios, él podía sobrellevar todos los problemas que se le podían venir encima, incluso de los hermanos de la iglesia de Corintios, que en otras palabras le hacían la guerra o hablaban mal de él. Él podría sobrellevarlo. ¿Por qué? Por la gracia del Señor. Digamos, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así dijo Pablo, inspirado por el Señor. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios, como les digo, no permitió que este aguijón castigara a Pablo o que lo mantuviera débil. Nunca mantuvo débil a Pablo. Dios permitió esta oportunidad para mostrar el poder divino en Pablo. La peor prueba, mi hermano, es que podamos estar pasando. Puede ser la mejor porción de crecimiento en fe y en gracia de Dios. Cuando somos débiles, mi hermano, entonces somos fuertes por la gracia de Dios, porque nos humillamos y dejamos actuar al Señor en nuestras vidas. En el problema, la gracia del Señor sobreabunda, mi hermano. Es inagotable su gracia. En el problema, su gracia sobreabunda. El poder de Dios se manifiesta y podemos soportar con humildad nuestras debilidades. Siempre humilde, mi hermano. Quizá, imagínese, Pablo tenía este privilegio de poder haber ascendido hacia los cielos. Y él se podría haber enaltecido. Yo solamente ascendí, el Señor me tomó en cuenta a mí. Pero en esa prueba o en esa revelación se mantuvo más humilde que nunca. Pablo, él relata cómo toda su gloriosa experiencia lo mantuvo muy humilde. Mis hermanos, le invito en el nombre del Señor que dejemos que nuestras debilidades estén en las manos del Señor y gloriémonos también en esas debilidades, porque el poder del Señor se va a manifestar en nosotros. Y agradezcamos porque el Señor nos ha tomado en cuenta, no para vernos sufrir con los problemas, sino para mostrar su gran poder. Y eso nos hace grandes, mi hermano. Quizá el Señor necesita que a través de su problema el vecino se pueda convertir. Puede pasar que, como este caso, mi hermano, de este hermano que estaba enfermo, totalmente enfermo. De hecho, falleció, pero el enfermero se convirtió al Señor. ¿Por qué? Por la enfermedad. Pero el Señor es poderoso también para sacarnos ese aguijón, ese problema, esa enfermedad. Pero la gracia de Dios siempre, mi hermano, va a ser suficiente para nuestra vida, para nuestros problemas, para nuestra vida diaria. No se aflija, porque probablemente pronto el Señor le va a tener la respuesta. Gloríese en sus debilidades, porque el Señor se va a manifestar en ellas. Así que ánimo, mi hermano, le insto a que usted pueda atesorar esta palabra en su corazón, la pueda también poner por obra en su día a día, no afligirse, sino que regocijarse también porque el Señor va a mostrar su poder en su vida. Así que hasta aquí el Señor me ha dado esta palabra y ruego al Señor que la atesore en nuestros corazones. Ahora, mis hermanos, vamos a orar al Señor para agradecer por este hermoso mensaje de su palabra. Les invito a que cerremos nuestros ojitos. Padre eterno, Padre celestial, nuevamente, Señor, vamos ante tu presencia a través de tu Hijo amado, Señor, para agradecerte, Señor, tu palabra, Señor, este mensaje tan potente que tú nos das, Señor, de que la gracia, Señor, tuya, ese regalo, ese don, eso tan hermoso está en nuestra vida, Señor, y es inagotable, Señor, es suficiente
Señor, porque nosotros somos insuficientes, bendito Dios. Gracias por fijarte en nosotros, que no merecemos nada, Señor. Tú nos haces dignos, Padre Celestial, por esta gracia maravillosa que nos das, Señor. Señor, en esta hora podemos decir que nos regocijamos, Señor, nos gozamos en las debilidades, porque tú muestras tu poder, Señor. Tú haces grandes cosas para nuestra vida. Te ruego que cada hermano, cada hermana pueda tomar este consejo en su vida y la pueda atesorar en su corazón y también la pueda poner por obra, Señor. A mí también dame esa gracia para poder hacerlo, Señor. Gracias por este momento hermoso, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos a través de tu Hijo amado, nuestro buen y bendito Salvador Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, mi hermano. En esta hora quiero agradecer por esta hermosa oportunidad que el Señor me ha entregado de tomarme en cuenta para entregar este mensaje. Solamente el Espíritu Santo es el que habla, mis hermanos, y no soy yo. Solamente tómelo de parte del Señor. Quiero saludar a mi pastor Jorge Muñoz Rivera y mi pastora Angélica Molina Gómez, a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Maipú Oriente, los diferentes cuerpos, ya sean los oficiales diáconos, cuerpo directivo, dorcas, voluntarios, jóvenes y niños, a todos los hermanos en general. Deseo que el Señor les bendiga grandemente, que la gracia del Señor siempre abunde en su vida y que Él se manifieste también a favor suyo. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Y para el Señor que me ha dado esta oportunidad, solamente para Él, brindo honra y gloria desde ahora y para siempre.